Buenos días. Hoy vamos a hablar del libro Mujercitas de Louisa May Alcott, o May Alcott, como se pronuncie, no lo sé. El libro, lo primero que habría que decir es que tiene dos partes y se han hecho varias versiones. La que yo leí es, digamos que la versión completa de la historia, porque hay otras en las que como que han suprimido algunos elementos para que sea más corto, porque el libro pues siempre es un poquito extenso, más o menos 650 páginas, aunque pues depende del tamaño de letra y todo esto, pero siempre es un poquito extenso. Ahora, bueno, está dividido en capítulos cortos, aproximadamente 47 capítulos, si no recuerdo mal. Entonces, digamos que si uno quisiera, uno podría leerlo a lo largo del año, un capítulito por semana, no habría ningún problema. ¿Por qué lo digo? Porque el libro, si no recuerdo mal, genera un problema de lectura, o a mí me genera un problema de lectura, porque igual que como si fueran capítulos de la tele, así en este formato de entregas, suele terminar varios capítulos o dejar intuido en varios capítulos, pues sí, mencionar cosas que van a venir después. Y digamos como que genera tensión, pero al capítulo siguiente, a las 5 páginas, digamos que ya uno entiende. Entonces, cuando en el texto uno lee, pero Josephine no se iba a dar cuenta de eso sino hasta más adelante. Y más adelante son 4 páginas o 6 páginas, pues digamos que choca. A mí me chocó a veces estas anticipaciones a la historia, pero bueno, digamos que es una característica que tiene el libro. Tal vez en la versión recortada se omiten estos tipos de frases denunciadas, pero no lo sé. Y bueno, una vez aclarado como esto, podríamos decir que otro elemento que es recurrente en la obra, también como apuntes nimios, eventuales, son las alusiones al cristianismo. Sí, digamos que gran parte de la primera mitad del libro no menciona nada alusivo a la religión, y cuando está entrando más o menos en el capítulo 17 y por ahí, cuando a una de las personajes tiene como problemas de ira, la mamá le dice que ore más o menos, y desde ahí empiezan a introducirse pequeños apuntes a la religión cristiana, que pues no está mal, pero a mí se me hace que o bien se debe al contexto, y uno podría como decir, bueno, métalo porque el contexto estadounidense de la época pues sí era muy cristiano, y como por eso uno lo vale, o digamos que me hubiera gustado que estas como lecciones morales que son recurrentes en la historia pues pudieran ser aportadas sin la necesidad de la religión. En la medida que le dotaría, yo creo que de más universalismo. No sé si una lección moral anclada en la religión sea igual de provechosa a que si fuera generalizada.
Pero bueno, esa es otra característica que tiene el libro, que no, pues no está mal, pero podría ser una pega que le pondría yo. Y bueno, creo que más características así como formales del texto no quiero no es como muy recurrente como para mencionar. Ahí, digamos que como datos curiosos, hay capítulos en donde están simplemente cartas, donde uno lee como cartas misivas que se dan a los personajes, y está bien, pero pues en general es una narración en tercera persona con diálogos. Y bueno, la historia, para los que no tienen ni idea, Mujercitas es una historia ambientada en 1860 y digamos que toda la primera parte es solo ese año, 1860-1861. Y después la segunda parte ya es un poquito más amplia en su temporalidad y va más o menos 8 años. Bueno, o 5 porque realmente empieza 3 años después de la primera parte. Pero más o menos como hasta final de los 60, inicios de 1870. Más o menos es la época en la que se demora la segunda parte, que dura la segunda parte. Y la historia trata de la vida de 4 mujercitas, 4 chicas, cómo van creciendo, cómo van, digamos, enfrentándose con el mundo, con sus expectativas, con sus deseos y cómo van madurando. Ahora, es muy curioso porque lo primero que uno se encuentra, los primeros 2-3 capítulos de estas niñas que están cosiendo en la casa, o están, pues sí, arreglando cositas en la casa o hablando entre ellas, es que son niñas jovencitas muy educadas si las comparamos con el tipo de juventudes de adolescentes que tenemos ahora. Hablan de unas maneras bastante particulares, sí, bastante interesantes. Y digamos que lo chistoso del asunto es que a pesar de que uno como lector hoy por hoy interprete estas formas de ser de las chicas como súper cordiales, con unos modales increíbles, digamos que poco a poco los lectores se van dando cuenta que no son tan cordiales, como con tantos modales todas, para la época. La época como que exigía unas cosas incluso de mayor talante. Pero es increíble. Uno lee esto y la verdad se sorprende por el tipo de personas que son. Ahora, los protagonistas, bueno, las protagonistas son las 4 hermanas March, que se llama la mayor Margaret, que inicia el libro con 17 años. La segunda hermana Josephine, que inicia el libro con 16 años o 15, o sea, son como 16, 17 y la otra 15, 16, el primer libro. La tercera es Elizabeth, que inicia la historia con 13 años, sí, 13 años. Y la menor es Amy, que inicia el libro con 12 años. Entonces digamos que la menor está entrando a la adolescencia y la mayor está saliendo de ella, podríamos decir. Ahora, digamos que estas 4 chicas, la historia va a seguir a las 4 chicas
a partir de un modelo de vida pues de la época. El proyecto de vida de la época era hacer familia, básicamente ser buenas amas de casa, y nos encontramos con que cada una de ellas tiene como una expectativa o un sueño. La mayor, Margaret, que constantemente se la van a llamar Meg, quiere lujo, le gustan las cosas bonitas y quisiera casarse con alguien con dinero. La segunda, Josephine, que la vamos a conocer casi siempre como Joe, quiere ser también rica, pero quiere hacerlo como por su cuenta. Ella quisiera ser una gran escritora, ser famosa y digamos que poder darle un montón de lujos a sus amigos y a su familia siendo escritora. Elizabeth es muchísimo más humilde, no tiene un gran sueño, solo quiere ser como útil y querida y apoyar a su familia, pero no tiene mayores proyectos ambiciosos. Y Amy, la menor, quiere ser una gran artista, quiere ser pintora o quiere ser escultora, no lo sabe, pero quiere ser una gran artista. Y nos encontramos entonces con estas niñas, con sus proyectos de vida y cómo van a ir creciendo. Digamos que un personaje secundario, pero de los más importantes, o bueno, los personajes secundarios en general, en este caso creo que todos son importantes, solo que uno tiene más tiempo en la imaginación, que es el joven Lawrence, Theodore Lawrence, que tiene la edad de Josephine, pues está en la mitad entre Josephine y Margaret. Tiene como medio año más que Josephine, más o menos. Y se hace gran amigo de la familia y sobre todo de Josephine. Digamos que va creciendo como otro hijo más. Y pues bueno, la historia va a tratarse de estas 4 hermanas, cómo van creciendo. Al final de la primera historia, o digamos que el meollo de la primera parte, es cómo Margaret quiere empezar a hacer sus planes de matrimonio cuando ella descubre que ya no quiere ser como una niña y quiere empezar a buscar enamorarse, y pues se termina complicando un poquitico el asunto porque Josephine pues todavía quiere que vivan como todos en familia y sabe que si su hermana se va a casar, entonces se va a ir de la casa y va a desbaratar su familia. Digamos que aquí entra el principal problema de la primera parte, que es como este asunto de qué va a pasar si la hermanita las va a dejar de querer tanto por querer al esposo o qué. Y bueno, pues resulta que digamos que en términos de el tiempo de la historia, como la niña Margaret es una niña todavía muy joven y el pretendiente es el tutor de Theodore, que le vamos a decir Laurie, es el tutor de Laurie. Digamos que cuando él consigue que como medio enamorar a Margaret, igual hacen el acuerdo de que tienen que esperar un tiempo porque él quiere, digamos que salir adelante, quiere poderle dar un hogar, como dicen las costumbres de la época. Entonces pues pasan 3 años antes de que efectivamente se casen, mientras él va y cumple su servicio militar. Y bueno, pasan 3 años y el primer libro termina ahí cuando se casa Margaret, y digamos que todos aceptan la partida de la mayor, la partida de la primera del nido.
En el caso de, digamos que de la chica Amy, de la menor, cuando empieza la segunda historia y ella tiene como 16, pues ya está mucho más refinada. Esta chica uno de sus sueños es ser una gran artista, pero además ser una gran dama. Entonces, con muchos refinamientos, con mucho cuidado por el detalle, por las buenas maneras. Y digamos que a ella pues tiene la fortuna de pasear con una tía y pues la familia de la tía por Europa. Entonces digamos que en el segundo libro Amy está viajando por Europa a ver si logra encontrar inspiración y medir su talento para ver si podría ser una gran artista. Elizabeth, que es la tercera, por unas cuestiones de una enfermedad que adquiere en el primer libro, pues digamos que su salud nunca se recupera del todo, y en la segunda historia digamos que se dedica igual que siempre a la casa, a quererlos a todos, a ayudar, pero pues su salud cada vez va menguando, y cuando se la menciona siempre como que está pálida, como que hey, llevémosla a la playa o llevémosla a la montaña, o sí, a ver si mejora. Pero digamos que lamentablemente la chica no mejora y termina muriendo más o menos a la mitad de la segunda parte. Y es muy duro, es muy duro, porque la retratan como un ángel, la retratan como una chica que solo quería vivir por los otros, como que nunca fue egoísta y fue querida por todos, vecinos y tal, a pesar de que era súper tímida, y pues realmente todos se preguntan cómo hizo para tener tan buen nombre con tantas personas. No, y la muerte de ella, es más, cuando coge la enfermedad, cuando se enferma en la primera parte, es durísimo. A mí me recordó a mi gatica, me recordó a la Nefi mucho cuando estaba en la cama postrada. Es muy duro, o sea, es una muerte que se siente, que logran transmitirnos unas emociones muy fuertes con estas dos escenas, tanto con la de la enfermedad como con la de la muerte, y un poco el paso hacia la muerte también. Digamos, es uno de estos pasajes en los que mal que bien se cuela el cristianismo allí en medio de la historia. Y bueno, la historia de Josephine realmente diría yo que es la más mencionada, es como que a la que más se le dedica tiempo, o tal vez es simplemente la que más me gustó y a la que más atención le puse, pero creo que tiene más participación su historia realmente, no creo estar equivocándome. La historia de Josephine es genial porque ella, de nuevo, es una niña y quiere ser una niña, y digamos que su lucha con las buenas maneras. A ella le gusta correr, le gusta saltar, le gusta ser un poquito grosera. Ahora, de nuevo, la grosería de ella no tiene nada que ver con la grosería de ahora, es una grosería de hace 150 años. Y pues realmente a uno no le parecía, no, o sea, hoy por hoy pasaría como una de las más educadas, pero sí es grosera para la época. Y ella es la que se vuelve como la mejor amiga de Lorelai. Y ella, en su sueño de ser independiente, de ser escritora, igual va lográndolo, porque mal que bien ella logra publicar cositas, manda cuenticos a periódicos. Luego, cuando está un poquito más grande, empieza a trabajar con los folletines. Digamos que
le va bien en términos de escritura, hasta incluso, si no recuerdo mal, saca una novela que es como bien recibida cuando tiene como 17 años o 18. Y ya mayor, como a los 20 y algo, también saca una historia corta que le da muchísimo renombre. No por la fama, que asumo que sí la tuvo, por lo que se cuenta en la historia, sino como que todo el mundo quiso la historia. A todo el mundo le gustó la historia. Entonces, en ese sentido me refiero, sí. Ahora, la historia de Josephine como tal, o sea, la vida de Josephine, ella de nuevo va creciendo, peleándose con la vida. Ella quiere ser independiente, ella no quiere casarse, ella va como peleándose con este proyecto de vida general que tienen en la época. Quiere cuidar a su hermana, quiere estar con sus papás, quiere cuidar a su familia, quiere estar con ellos, no se imagina casándose, no siente sentimientos románticos. Y digamos que eso es lo que termina haciendo que Laurie se vaya también a Europa en un despecho, porque a la final él se terminó enamorando de ella y ella pues no quería nada con nadie. Y pues a él le duele muchísimo y se va a Europa y allá se encuentra con Amy en varias ocasiones y pues él no lo quiere ver así, uno no lo quiere ver así y la historia lo alega. Pero pues él se casa con la hermana de Joseph, con la menor. En algún momento dice como que solamente la hermanita de Josephine podría suplir su necesidad de Josephine. Pero pues eran muy diferentes las dos. Entonces digamos que al final lo que dice es como que cambia las formas de sentirse. A Josephine la deja de querer románticamente y la empieza a querer de una manera mucho más fraternal. Y a Amy de un momento a otro pues pasa de ser un amor fraternal a ser un amor romántico. Digamos que licencias que se permiten en Europa. Y bueno, digamos que pues, así termina Amy casada con Laurie, que pues de nuevo Laurie es un hombre adinerado. Entonces digamos que Amy se casa en una buena familia y tiene plata y digamos que se logra convertir realmente en la dama que siempre soñó. Y Josephine, pues después de haber rechazado a Laurie, años pasan, se le muere la hermanita Beth y después, más o menos cuando tiene 25 años, empieza a anhelar vivir con alguien, empieza a anhelar este proyecto de vida de la época, empieza a añorar casarse, empieza a añorar a alguien con quien pasar su vida. Tal vez porque pues toda su familia se fue, o sea, en ese momento ya solo está ella con sus papás en la casa y una criada que uno asume hay días que está con ella y hay días que está con Margaret ayudándole con los hijos. Pero entonces tal vez es esto lo que la lleva a querer eso, tener su propia familia, sentirse acompañada, que de nuevo todas ellas pues digamos que la idea de la historia mal que bien tiene un dejo pedagógico como la novela didáctica, y es educar a las mujercitas que vale más la felicidad y que busquen crear un hogar feliz aunque sea pobre. Y el caso es que esta Josephine al final, por cosas de la vida, mientras está anhelando
anhelando casarse, anhelando enamorarse, anhelando ese proyecto de vida, porque realmente pues es pensar, es más como abstracto que real. Pero en estos momentos llega un profesor con el que ella compartió, digamos, vivienda, porque ella era institutriz de unos amigos, o de unos niños, de unos amigos de la familia, y el profesor era profesor en la misma casa, pero pues de otros niños como del lado del barrio donde está la casa. Pues cuando estaba trabajando en institutriz conoce al profesor, le cae muy bien, le parece que el profesor es increíblemente buena persona y además es muy inteligente, muy pobre también, muy humilde, pero resulta que parece ser una eminencia en Alemania, donde es nativo. Entonces uno se podría imaginar un gran filósofo realmente. Y digamos que en este punto ya de ella con 25 años, con estos anhelos, el profesor Frederick llega a visitarla, que porque tiene que hacer unos trámites allá en el pueblo donde son los March. Y Josephine se emociona, como que le gusta a él, como que cree que ella también le gusta a él. Y ya cuando se va a ir él del pueblo, como que no le había dicho nada, y en la como en la ansiedad, en estos momentos de ansiedad, ay, se va a ir y me equivoqué, no lo malinterpreté, solo me quiere como amigo, tal. Todo ocurre de una manera como muy sencilla, diríamos hoy, pero pues con total falta del decoro de la época. En la medida en que se terminan es como declarando bajo la lluvia, haciendo un mercado, o bueno, haciendo como unas compras, no mercado. Ni siquiera se puede arrodillar Fritz porque está sosteniendo la sombrilla y la calle está llena de barro. Digamos que sí, es muy sencilla, pero leyéndolo desde el punto de vista de hoy, pues a mí me gustó más que cualquier otra de las proposiciones que se ven en la historia. Y sí, digamos que la vida de Josephine me fascinó. Siempre es muy alegre, pero muy animada también. Cuando se decide casar con Frederick le pasa lo mismo que a Margaret, y es que tienen que esperar porque Frederick es pobre y fue a hacer como dinero. Y pues mientras tanto Josephine sigue un poquito con su escritura, sigue ayudando a la familia. Y justo antes o justo recién casados, una cosa así más o menos, se muere una de las tías de la familia March, que decide dejarle como una mansión a Josephine. Y Josephine en ese momento lo que dice es: voy a vivir allá y voy a vivir con Frederick allá. Y todos le dicen: pero ¿cómo va a ser si esa casa es muy grande? Necesita como 3 personas solo para cuidar el jardín. Y Josephine dice: no se preocupen, vamos a hacer una escuela en donde pues nos va a tocar meter a niños ricos para sobrevivir, pero también vamos a meter a niños pobres para potenciar el talento y darles una familia. Porque decía que muchas veces hay unos niños adinerados que, aunque tienen el dinero, pues tampoco tienen familia, porque son dejados al cuidado de los sirvientes, y como que abandonados a su suerte hasta que sean mayores y refinados, como les mandaba la época. Entonces digamos que la historia termina en esta casa celebrando el cumpleaños número 60 de la mamá de las chicas March, que las vio crecer, que sufrió con todas, que fue como el mejor apoyo que tuvieron todas ellas en sus decisiones de vida. Como que siempre, todas ellas estaban siempre preguntándose qué opinaría la mamá, a veces también qué opinaría el papá, pero más como en términos ya
como de vida diaria en la mamá, y como decisiones como si me voy a poder casar o no con el papá, que de nuevo depende o obedece a la época, pero sí es eso, como la relación, y todo el fondo, todo el asunto final es eso, es que todas dicen que son felices, y es como la mayor alegría de la mamá, que a la final creo que cualquier madre quiere que sus hijos sean felices. Entonces sí, digamos que esa es mi experiencia con el libro. Obviamente hay muchísimas cosas que no cuento. Y sí, yo si rescatara dos cosas es que la vida de Josephine me pareció la más animada, la más entretenida de todas. Tal vez la que más se parecía a la nuestra o a la mía, en que ella se parece más a un chico en ese sentido, un chico de la época con los valores, y pues más fácil acercarse a ella desde mi perspectiva. Y de nuevo sí, repitiendo, el segundo elemento memorable para mí va a ser estas épocas de enfermedad y muerte de Elizabeth, de la tercera, porque me recuerda mucho a Nefelim, a la gata. Entonces, pues sí, eso es lo que les quería contar. Es muy bonita la historia, y digamos que la parte cristiana está ahí, pero no es un punto como demasiado recurrente como para que uno se canse y no la lea por eso. Si es como que uno no quisiera enfrentarse a los cristianos. Y ya, eso es todo. Yo creo que nos veremos en otro video hablando de otro libro, y con suerte sin niebla.